Gaby Petito era una joven de 22 años que el pasado 2 de julio decidió renunciar a su trabajo y emprender un viaje con su pareja Brian Laundred, el cual sería una aventura de 4 meses para ir a Campo Traviesa, arriba de una van para conocer reservas y parques nacionales de Estados Unidos. Hello, hello, and good morning. It is really nice and sunny today. Parecía que el sueño viajero de muchos, Petito y su novio de 23 años lo estaban haciendo realidad. Incluso habían hecho un hashtag que decía Van Life para documentar su travesía, que al decir por las fotos publicadas en Instagram era toda una maravilla. Bien dicen que no creas todo lo que ves en redes sociales, pues muchas veces lo que se muestra es solo para aparentar una vida perfecta, y en algunos casos, como el de Gaby, puede que haya sido una cruda realidad de la cual nadie sabía nada. En su cuenta de Instagram parecía que todo iba bien con el viaje, pero de pronto ya no hubo más imágenes y las publicaciones se detuvieron abruptamente a finales de agosto. Posteriormente, su novio regresó solo a casa de sus padres, en Florida, el 1 de septiembre. Pero nada se sabía de la chica, por lo que su familia, al conocer su regreso y no saber de ella, decidió reportarla como desaparecida el 11 de septiembre. Lo que mi instinto me dice es que algo malo sucedió. Nunca más podré abrazar a mi niña. Lo que mi cabeza me dice es que si me concentro en eso, no podré hacer el trabajo que debe ser hecho. Y es que el novio o prometido de ella debería estar haciéndolo. Él debería estar liderando esta investigación y en cambio no lo está haciendo. Las autoridades iniciaron una búsqueda e incluso pidieron apoyo a la familia del novio. Sin embargo, tanto él como sus familiares se negaron a colaborar con las autoridades, y todas las comunicaciones se dieron a través de su abogado. El domingo 19 de septiembre, la policía descubrió un cadáver en la zona de campamentos del parque Grand Teton en Wyoming, que coincidía con la descripción de Gaby, y fue el lunes 20 de septiembre cuando la oficina del FBI en Denver confirmó que el cuerpo era de la joven viajera. La identificación forense no ha culminado para confirmar al 100% que hemos encontrado a Gaby. Sin embargo, su familia ha sido notificada de este hallazgo. La causa de la muerte no se ha determinado en este momento. Una llamada de un hombre al 911 reportó un incidente de abuso doméstico que involucraba a la joven y a su novio, cerca de la entrada al Parque Nacional Arches. Tras la llamada, la pareja fue grabada por la cámara corporal de un policía, que muestra a Gaby angustiada por haber peleado con su novio. El video publicado por el departamento de policía muestra el momento en el que el oficial detuvo la camioneta el 12 de agosto por exceso de velocidad. Dentro estaban Gaby y Brian. Al acercarse el oficial, Gaby le dice: "Hemos estado peleando esta mañana, algunos problemas personales", y le señala que ella sufre del trastorno obsesivo compulsivo que le afecta su comportamiento. Acto seguido, su novio, con rasguños en la cara y brazo, le explica al policía que la pelea se desencadenó porque él se subió a la camioneta con los pies sucios y eso le molestó a la joven, quien lo golpeó con su celular, pero pese a ello no quería presentar cargos contra Gaby. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, about 5'6" beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. What were they doing? Cooperative, but what do you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped
They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me 1 sec. I took a Okay. picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van with the license plate of, it was white, Florida license plate. El FBI reveló que tras los primeros estudios se podría confirmar que Gaby habría sido víctima de homicidio.